Buenas noches, doctor y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las estrategias para prevenir la violencia de género, un enfoque integral para prevenir y fortalecer la atención inmediata por parte de la Administración de Justicia. La elección y precisión del problema. La violencia contra mujeres y niños es un problema de salud pública profundamente arraigada en la desigualdad de género y constituye una grave violación de los derechos humanos, afectando a millones. Para combatirla, se ha identificado varios enfoques y estrategias respaldados por evidencias, como por ejemplo el enfoque de respeto, que propone 7 estrategias claves, las cuales son la mejora de habilidades en relaciones, el empoderamiento femenino, la garantía de servicios adecuados, la reducción de la pobreza, la creación de entornos seguros, la prevención del abuso infantil y adolescente, y por último, tenemos los cambios de actitudes y normas. Además, el modelo integral de atención y protección para mujeres en situaciones de violencia, aprobado en el 2021, busca ofrecer la atención especializada y la protección integral a mujeres, niñas y adolescentes que enfrentan violencia, asegurando su derecho a una vida sin violencia. También es crucial la promoción de la autoestima femenina, por el cual este impulsa a las mujeres y niños en que son capaces y valiosas por sí mismas, independientemente de su estado civil, el cual contribuye a prevenir la violencia de género. En resumen, la prevención de la violencia de género requiere una acción coordinada y sostenida entre diversos sectores y de la sociedad civil, basada en evidencia y enfoques holísticos. Análisis. En nuestro análisis del contexto hemos identificado la violencia contra mujeres y niñas como un problema de salud pública y una violación de derechos humanos enraizada en la desigualdad de género. Esta realidad impacta negativamente la vida y la salud de millones de personas. Para abordar este desafío, proponemos el marco respeto, que se basa en 7 estrategias fundamentales. En primer lugar, tenemos las relaciones con habilidades fortalecidas, el cual promueve las relaciones saludables y habilidades de comunicación para prevenir la violencia. Asimismo, tenemos el empoderamiento de la mujer, el cual fomenta la autonomía y la toma de decisiones de las mujeres tanto económicamente como socialmente. También tenemos el servicio garantizado, el cual asegura acceso a servicios de apoyo como refugios y atención médica. También tenemos la reducción de la pobreza, el cual aborda las desigualdades económicas y sociales que contribuyen a la violencia de género. En quinto lugar, tenemos los entornos seguros, el cual crea espacios seguros en comunidades, hogares y lugares de trabajo, así como también las escuelas. En sexto lugar, tenemos el trabajo de prevención de abuso de niños y adolescentes, el cual se educa desde temprana edad sobre la prevención del abuso. Y por último, tenemos la obtención de un cambio en actitudes y creencias, en el cual se busca sensibilizar y cambiar la percepción cultural que perpetúan la violencia. Estas estrategias son adaptables al contexto regional y subregional y se complementan con iniciativas como aplicaciones móviles para informar a sobrevivientes, cursos de prevención del acoso sexual en universidades y estrategias de comunicación dirigidas a adolescentes. Es crucial la colaboración entre diversos sectores de la sociedad para prevenir y abordar eficazmente esta violencia. Continuación, yo les voy a hablar sobre análisis de actores. La erradicación de la violencia de género requiere un enfoque integral que involucre a diversos actores sociales. Este análisis identificará a los principales actores relevantes en la implementación de estrategias de prevención y atención a la violencia de género, considerando su rol, responsabilidades y capacidades. Por lo cual, los actores claves son 8 y son los siguientes. El primer actor tenemos el gobierno y administración de justicia.
los cuales incluyen Ministerio de Justicia e Interior, Poder Judicial, policías y fuerzas de seguridad, instituciones penitenciarias, los cuales implementan y supervisan políticas y de prevención y atención de violencia de género, desarrollando marcos legales y garantizando su aplicación. El segundo son jueces y fiscales que son responsables de aplicar las leyes de manera justa y efectiva, necesitan capacitación específica en violencia de género. Los policías y fuerzas de seguridad actúan en la primera línea de respuesta. Su formación y sensibilización son cruciales para una intervención adecuada y respetuosa con las víctimas. E instituciones penitenciarias gestionan la rehabilitación de los agresores y la protección de las víctimas. Como segundo actor, tenemos las organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. ONGs de derechos de las mujeres ofrecen apoyo directo a las víctimas y abogan por políticas públicas y realizan campañas de sensibilización. Grupos comunitarios y organizaciones de base trabajan a nivel local para prevenir la violencia de género y apoyar a las víctimas. Líderes comunitarios y religiosos pueden influir en la percepción y actitud hacia la violencia de género en sus comunidades. Como tercer actor tenemos el sector de salud. Centros de salud y hospitales prevén atención médica y psicológica a las víctimas, detectando casos de violencias y derivando a los servicios especializados. Profesionales de salud, médicos, enfermeras, psicólogos necesitan formación específica para identificar y tratar casos de violencia de género. Como cuarto actor tenemos el sector educativo, Ministerio de Educación, en la cual desarrolla programas educativos que promuevan la igualdad de género y prevengan la violencia de género. Escuelas y universidades implementan estos programas y proporcionan un entorno seguro para los estudiantes. Docentes y personal educativo reciben una formación para detectar y abordar casos de violencia de género. Como quinto actor tenemos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y medios digitales, con un papel crucial en la sensibilización y educación del público sobre la violencia de género, pueden influir en la opinión pública y en la implementación de políticas. Periodistas y comunicadores, estos necesitan una formación sobre cómo informar de manera ética y responsable sobre la violencia de género. Como sexto actor tenemos las víctimas y supervivientes, las cuales son las mujeres y niñas, que son las principales afectadas por la violencia de género. Sus experiencias y necesidades deben guiar a la formulación de políticas y servicios. Redes de apoyo de víctimas, en los cuales incluye familiares y amigos que también requieren apoyo y recursos para ayudar a las víctimas. Como séptimo actor tenemos el sector privado, empresas y empleadores, las cuales pueden implementar políticas internas para apoyar a las víctimas de violencia de género entre sus empleados. También pueden participar en campañas de sensibilización y responsabilidad social corporativa. Como octavo y último actor tenemos los organismos internacionales, las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud y otros prevén directrices y apoyo técnico a los gobiernos para desarrollar políticas y programas efectivos. Banco de Desarrollo y agencias de cooperación internacional, las cuales financian y apoyan y apoyo técnico para iniciativas de prevención y respuesta a la violencia de género. Como conclusión, en el presente análisis de actores se muestra un enfoque integral para prevenir la violencia de género y fortalecer la atención inmediata por parte de la Administración de Justicia, en la cual requiere la colaboración activa y coordinada de múltiples sectores. Cada uno de estos actores desempeñan un papel específico y crucial en la creación de un entorno seguro y equitativo para las mujeres y niñas. La formación, la sensibilización y la coordinación entre ellos son clave para el éxito de cualquier estrategia implementada. A continuación, también les hablaré sobre el análisis de problemas. La violencia de género constituye un grave problemática social que afecta a las mujeres, niñas y personas diversas, ocasionando serios daños físicos, psicológicos, sociales y económicos, para el cual, para erradicarla, es necesario comprender los factores que la generan y las barreras que obstaculizan la atención y justicia para las víctimas.
A continuación, se va a hablar sobre los principales problemas relacionados con la violencia de género, las cuales son las siguientes. El primer problema es la desigualdad de género y estereotipos, las cuales son las normas sociales y culturales que promueven la discriminación por género y la subordinación de las mujeres son la base de la violencia de género. Los estereotipos de género refuerzan roles desiguales entre hombres y mujeres, normalizando la violencia como forma de control y dominación. Como segundo problema tenemos la falta de acceso de justicia. Las víctimas de violencia de género a menudo enfrentan barreras para acceder a la justicia, como por ejemplo miedo a la represalia por parte del agresor, falta de información sobre sus derechos y el proceso legal, dificultades para denunciar a la violencia, por vergüenza o estigma, falta de recursos económicos por parte, para pagar abogados o iniciar procesos legales, insuficiente capacidad de personal judicial y policial en temas de violencia de género, debilidad en la investigación y sanción de delitos relacionados con la violencia de género. Como tercer problema tenemos la baja tasa de denuncias y condenas por delitos de violencia de género genera un clima de impunidad que perpetúa la violencia. Las víctimas a menudo no denuncian por temor a represalias, falta de confianza en las instituciones o revictimización en el proceso legal. Los sistemas judiciales no siempre cuentan con los recursos o la sensibilidad necesaria para atender adecuadamente los casos de violencia de género. Como cuarto problema tenemos la falta de atención integral. Las víctimas de violencia de género requieren atención integral que incluya apoyo psicológico emocional, atención médica y de salud sexual y reproductiva, asesoría legal y acompañamiento en el proceso judicial, refugio temporal o medidas de protección, oportunidades de empoderamiento económico social. La falta de acceso a estos servicios o la inadecuada atención recibida revictimiza a las mujeres y obstaculiza su recuperación y sanación. Como quinto problema tenemos la precariedad económica. La dependencia económica de las mujeres en las relaciones de pareja las hace más vulnerables a la violencia y dificulta su salida de esta situación. La falta de oportunidades laborales y la discriminación en el mercado laboral limitan las opciones de las mujeres para indep- independizarse económicamente de sus agresores. Como sexto problema tenemos la violencia sexual. La violencia sexual es una de las formas más graves de violencia de género, con impactos devastadores en la vida de las víctimas. Las víctimas de violencia sexual a menudo enfrentan mayor estigma y revictimización tanto en el ámbito social como en el legal. Existe un alto índice de subregistro de casos de violencia sexual debido al miedo y la vergüenza que experimentan las víctimas. Como séptimo problema tenemos la violencia contra la mujer en contextos específicos. Esto incluye a las mujeres en situación de pobreza, migración, discapacidad, pertenencia a grupos étnicos o minorías o con orientaciones sexuales diversas, en las cuales se enfrentan un mayor riesgo a sufrir violencia de género y a menudo tienen menos acceso a la justicia y atención necesaria. Como octavo y último problema tenemos la falta de prevención. La insuficiencia de programas y campañas de prevención de violencia de género limita la sensibilización y el cambio de actitudes sociales que normalizan la violencia. La falta de educación de igualdad de género desde la infancia es un factor que contribuye a la perpetuación de la violencia de género en el futuro. La inadecuada atención a la violencia contra hombres y niños también obstaculiza la prevención de violencia de género en general. Como conclusión, tenemos que la violencia de género es un problema complejo y multicasual que requiere un enfoque integral
y multisectorial para su erradicación. El análisis de los problemas identificados en la presente investigación es fundamental para diseñar estrategias efectivas de prevención, atención y acceso a la justicia, considerando las necesidades y contextos específicos de las víctimas. Es necesario un compromiso conjunto de gobiernos, sociedad civil, academia, sector privado y la comunidad en general para construir una sociedad libre de violencia de género. A continuación, le voy a dar pase a mi siguiente compañera. Tenemos lo que son análisis de objetivos, en el cual tenemos, en primer lugar, fortalecer la prevención de la violencia de género a través de la educación y la sensibilización. Acá podemos implementar programas educativos en escuelas y comunidades que promuevan la igualdad de género y la no violencia, o podemos organizar campañas de sensibilización a nivel nacional utilizando medios de comunicación y redes sociales. En segundo lugar, tenemos mejorar la atención inmediata a las víctimas de violencia de género por parte de la Administración de Justicia, en las cuales podemos establecer protocolos claros y eficaces para la recepción investigada y un seguimiento de denuncias de violencia de género, además de promover capacitaciones continuas a jueces, fiscales, personal de salud sobre el tratamiento de casos de violencia de género. En tercer lugar, tenemos el promover la coordinación interinstitucional para una respuesta íntegra a la violencia de género. Acá podemos establecer mesas de trabajo interinstitucionales que incluyan representantes de salud, de educación, justicia y organización de la sociedad civil, o podemos facilitar el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas entre diferentes regiones del país. Como cuarto, tenemos el garantizar el acceso a servicios de apoyo y protección para las víctimas de violencia de género, en los cuales podemos ampliar la red de albergues y centros de atención íntegra para las víctimas, o podemos promover la reintegración social y económica de las víctimas a través de programas de empleo y formación profesional. Y como último punto, tenemos el realizar monitoreo y evaluación continua de las estrategias implementadas, en las cuales podemos establecer indicadores de desempeño y mecanismos de evaluación para pedir el impacto de las estrategias, o podemos publicar informes de progresos y resultados para mantener la transparencia y la rendición de cuentas. Mm, Como siguiente punto tenemos el análisis de alternativas de solución. Tenemos la educación y sensibilización comunitaria, que más que nada es implementar programas educativos y campañas de sensibilización a nivel comunitario para cambiar actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia de género. Una de sus ventajas es que promueve un cambio cultural a largo plazo, y una de sus desventajas sería que requiere tiempo para ver los posibles resultados. Como segundo punto, tenemos el fortalecimiento de las instituciones de justicia, en el cual sería más que nada mejorar la capacitación de jueces y fiscales en temas de violencia de género, así como garantizar recursos eficaces para una respuesta rápida. Su ventaja sería mejorar la calidad de la atención y protección a las víctimas, y su desventaja, una inversión económica significativa. Otro punto de esos centros de atención íntegra para víctimas, en el cual se crea y fortalece centros de atención íntegra que ofrezcan servicios médicos, psicológicos y legales para las víctimas de violencia de género. Una de sus ventajas sería
proporcionar un apoyo holístico a las víctimas y una de sus desventajas es que requiere una coordinación interinstitucional eficiente. Otro punto es que las leyes y políticas públicas sean efectivas, en el cual promulgar y hacer cumplir las leyes que protejan a las mujeres y sancionen severamente la violencia de género, además de desarrollar políticas públicas que promuevan en la igualdad de género. Una de sus ventajas sería que se establezca precedentes importantes en la lucha contra la violencia de género y una de sus desventajas es que puede ser difícil lograr el consumo político necesario para aprobar las nuevas leyes. Y por último, tenemos lo que es el uso de las tecnologías y plataformas digitales. Más que nada es desarrollar aplicaciones móviles y plataformas digitales que permitan las víctimas denunciar casos de violencia de manera segura y acceder a recursos y apoyo. Como una ventaja sería que pueden llegar a facilitar la amplia audiencia, especialmente en los jóvenes, y una de sus desventajas sería que se requiere garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios. Cada una de estas alternativas presenta beneficios significativos, pero también desafíos que deben ser considerados. Los puntos de educación y sensibilización comunitaria y fortalecimiento de las instituciones de justicia pueden trabajar de la mano para cambiar tanto la percepción social como la respuesta institucional a la violencia de género. En el punto de centro de atención integral para víctimas puede ser complementado con el punto de el uso de tecnología y plataformas digitales para asegurar que las víctimas puedan acceder a una ayuda de manera eficiente. Y en el punto de leyes y políticas públicas efectivas son esenciales para proporcionar un marco legal sólido, pero deben ser respaldadas por acciones concretas y vigilancia constante. Continuando con el tema de exposición que nos ha tocado exponer acerca de la redacción de la política pública, la cual viene a ser para prevenir y fortalecer la atención inmediata de las partes administrativas de la justicia, en el cual abarca desde la prevención del delito hasta la atención de las víctimas, lo que viene a ser el enjuiciamiento que conlleva ser de los delincuentes. Busca abordar las causas de estructuras de delito, garantizar el acceso efectivo a la justicia para todas las personas y fortalecer lo que son las instituciones que operan en el sistema de justicia. Tenemos en la redacción de la política a diferentes principios, lo que viene a ser el marco de los principios son los principios rectores, las áreas de acción, la elaboración del marco normativo. Continuando con el tema de los principios redactores, en los principios rectores vemos que en el Perú existen diversas leyes, en la cual aborda lo que es la violencia de género, como bien es el tema de la ley 30.364. Tenemos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Lo que conlleva ser la prevención y erradicar la violencia de género. Otra ley es la 31.155, que también es para prevenir y sancionar y erradicar el acoso contra las mujeres por su condición de tales. En la vida política tenemos también lo que vendría a ser el decreto legislativo 1415, decreto legislativo que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para fortalecer la lucha contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Adicionalmente a ello tenemos lo que vendría a ser el Código Procesal Penal, la Ley 26.925, que es la ley de la protección de las víctimas de violencia y explotación sexual. Y por último tenemos la Ley 28.000
278, la ley de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación sexual. También nos lleva a contemplar el Código Procesal Penal y el Código Procesal Penal. Ahora, el Código Procesal Penal tenemos lo que es lo que establece los procedimientos para una investigación, lo que conlleva al enjuiciamiento y sancionar el delito. Con respecto al Código Penal, tenemos la tipificación de diversos delitos relacionados a la violencia de género, lo cual vendría a ser el feminicidio, el homicidio por razones de género. Tenemos también las lesiones graves, el secuestro y violación sexual. Como siguiente punto tenemos los principios rectores y áreas de acción, lo cual se basa en la prevención, la atención inmediata, el enjuiciamiento efectivo, el acceso a la justicia, el fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional y el monitoreo y evaluación. Lo que es respecto a los principios rectores. Ahora, lo que vendría a ser con respecto al áreas de acción, tenemos la prevención, lo que es la atención inmediata y el enjuiciamiento efectivo. Son 3 puntos muy importantes, el cual cada uno se va a abordar. Con respecto a las áreas de acción, tenemos lo que es la prevención. Dentro de ellos se encuentra la intervención, los programas educativos y prevención. Tenemos el fortalecimiento de las instituciones sociales y promover la participación ciudadana. Como siguiente punto, que es la atención inmediata, tenemos lo que vendría a ser que se tendría que establecer un sistema de atención a las víctimas integral. Adicionalmente a ello, también vendría a ser lo que es implementar los protocolos de actuación rápida. Con ello, ¿qué quiere decir? Que se va a desarrollar un protocolo claros, lo que vendría a ser una posible escena de crimen, que es la recolección de pruebas y la detención de los responsables. También vemos de capacizar al personal judicial y policial para brindar una capacitación especializada, con ello poder lograr a la mejor investigación y atención a las víctimas y testigos, ¿no? El cual puede ser delitos afines, para proteger en este caso a las mujeres y proteger los derechos. Con el enjuiciamiento efectivo tenemos lo que es agilizar los procesos judiciales. ¿Con qué fin? Con el fin de implementar las medidas para agilizar, ello reduciendo el tiempo de espera en los procesos y garantizar el acceso efectivo de la justicia de manera oportuna. Tenemos también fortalecer la independencia del Poder Judicial, con ello de que se busca la imparcialidad en el poder, protegiendo cualquier tipo de injerencia o opresión. Y con ello también, como siguiente punto, es combatir la corrupción. Con ello lo que se busca es implementar unas medidas eficaces para combatir la corrupción en el sistema judicial, asegurando la transparencia en los diversos procesos con delitos afines. Como siguiente punto tenemos la elaboración del marco normativo. Con respecto a la elaboración del marco normativo, tenemos un enfoque integral donde se requiere una elaboración donde es las leyes, regulaciones, políticas públicas y medidas institucionales. Con respecto al marco normativo, tenemos lo que son las leyes, que conllevaría a reformar y crear nuevas leyes, buscando establecer las bases para la prevención del delito, la atención de las víctimas y lo que es el enjuiciamiento efectivo. Con ello también tenemos las regulaciones, porque lo que vendría a ser en este caso es desarrollar las regulaciones específicas para la implementación de las políticas públicas relacionadas a la prevención del delito. Con respecto a las políticas públicas, tenemos formular políticas públicas que definan los objetivos claros y estratégicos de acciones para la prevención del delito, la atención a las víctimas y con ello el enjuiciamiento efectivo. Con respecto a las medidas institucionales, tenemos establecer medidas institucionales para la coordinación entre las diferentes entidades involucradas con la administración de justicia, como la policía, la fiscalía, el poder judicial y las instituciones que brindan atención a las víctimas. Porque si bien es cierto que la policía y la fiscalía hacen un trabajo en conjunto,
Y ese tipo de investigaciones son los que se inician en las investigaciones preliminares para una posible formalización para una acusación previa, ¿no? Para presentado lo que es ya en la etapa de juzgamiento del Poder Judicial. En esta etapa el marco normativo debe ser participativa, con consulta de la sociedad civil, las víctimas de delitos y los expertos de los operadores de justicia. Tiene un enfoque integral, en lo cual permite también prevenir el delito y garantizar el acceso a la justicia para todas las personas. Continuando con ello, tenemos a las fases de presupuestación. Con ello tenemos a los objetivos. Entre los objetivos es brindar recursos financieros debido a las implementaciones estratégicas preventivas y cuidados agudos. Tenemos también lo que es garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los programas y eventos establecidos. Facilitar la evaluación de acuerdo a ello para dar un seguimiento continuo. Con estos objetivos lo que queremos abordar es bases de su presupuestación para de una u otra manera prevenir lo que vendría a ser, en este caso, lo que es la violencia de género. Como siguiente punto tenemos a los componentes de la presupuestación. Con respecto a ello tenemos los siguientes, el cual es la educación de calidad, la sensibilidad de los temas. ¿Por qué hablamos de educación de calidad y sensibilidad de los temas? Ya que es una prevención a la violencia de género, en este caso, a la protección de las mujeres, vendría a ser lo cual es un tema sensible de abordar, debido a que es un trabajo, como les expliqué en el punto anterior, un trabajo conjunto con la policía y el Ministerio Público, lo cual se trataría de erradicar y prevenir un posible delito. Con la implementación de métodos de enseñanza, es otro componente de un presupuesto. Tenemos también las capacitaciones constantes en colegios, universidades, incluso en entidades estatales. Producción para abastecer el programa. Tenemos eventos con fines de apoyo, tenemos el desarrollo de plataformas, redes sociales, anuncios que ayuden y den a conocer este proyecto. Protocolos de atención desarrollados para difundir información, capacitando al personal apropiado. Establecer centros de atención con sus debidos equipos, presupuestos estables. Servicios legales, psicológicos y médicos especializados y actos para poder atender a las víctimas. Implementación y seguimiento de las casas, hogares, refugios, etcétera, para las víctimas. Tenemos las auditorías constantes en los centros de apoyo y especializados. Ello vendría a ser lo que son los componentes de presupuestos, en este caso, con el punto que ha tocado abordar acerca de las fases de presupuestación, lo cual con ello se tiene que ver una estrategia y se está viendo una estrategia de lo que es para la prevención de violencia de género y que debe brindarse un presupuesto detallado para garantizar, en este caso, la asignación adecuada de los diversos recursos, dando una manera iniciativa. Eso sería todo. Continuando con la exposición, va a seguir mi compañera. Muy bien, a mí me toca exponer sobre la formulación de leyes. Como primer punto tenemos la implementación de un sistema de justicia de flagrancia. En este se basa en que se establece un marco legal específico para la atención inmediata en casos de violencia de género, en el cual también se establecen plazos máximos para la atención de casos, incluyendo la recepción de las denuncias, la realización de diligencias urgentes y la adopción de medidas de protección. También tenemos el dotar de unidades especializadas con recursos materiales necesarios para su funcionamiento eficiente, incluyendo personal capacitado que mediante las nuevas tecnologías en las cuales implementen mecanismos de monitoreo y evaluación de la atención inmediata para estos casos en específico. Como segundo punto también tenemos la reforma al Código Procesal Civil y Penal, en el cual se establecen procedimientos judiciales expeditos y simplificados para los casos de violencia de género, en el cual también se regulan la prueba pericial en materia de violencia, garantizando la celeridad y la confiabilidad de la misma. Como último, establecer las medidas de protección específicas para las víctimas, como órdenes de alejamiento que en verdad se cumplan y medidas de custodia y reparación. Como tercer punto tenemos la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
en el cual se promueve el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la mediación, conciliación y arbitraje. Y como cuarto punto tenemos la simplificación de procedimientos judiciales, en los cuales se intenta eliminar o reducir el tiempo de procedimientos innecesarios y establecer plazos máximos, como se explicó anteriormente, para la realización de diligencias procesales. Como siguiente punto de nuestro trabajo de proyecto social tenemos la implementación. Como primer punto tenemos el marco legal y político. Es la promulgación y publicación de las leyes antes mencionadas, en el cual el Congreso de la República debe aprobar las leyes propuestas, incluyendo la ley de atención inmediata en la administración de justicia en caso de violencia de género. También la asignación de recursos presupuestales y el fortalecimiento del Poder Judicial, en el cual se basa en que la Junta Nacional de Justicia debe implementar mecanismos para asegurar la selección, nombramiento y evaluación del personal judicial con enfoque de género y perspectiva intercultural, garantizando la idoneidad para atender casos de violencia de género. Como segundo punto, también tenemos la implementación operativa, en las cuales se basa en la creación de unidades especializadas, en el cual el Poder Judicial debe crear unidades especializadas en atención inmediata en todos los distritos del país, tanto para casos generales como para casos de violencia de género. Estas unidades deben contar con personal capacitado, infraestructura adecuada y tecnología de punta. También tenemos la capacitación del personal, en el cual el Poder Judicial debe implementar programas de capacitación continua para todo el personal judicial en materia de atención inmediata de género, incluyendo la perspectiva de género, la interculturalidad y los derechos humanos. Esta capacitación debe ser especializada para los jueces, fiscales, defensores públicos y personal administrativo de las unidades especializadas. También contamos con la simplificación de procedimientos, en el cual el Poder Judicial debe revisar y simplificar procedimientos judiciales, eliminando trámites innecesarios y reduciendo la complejidad de los mismos, especialmente en casos de violencia de género. Esto incluye la implementación de formularios estandarizados, plazos máximos para la realización de diligencias y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Como último y tercer punto tenemos la coordinación interinstitucional, en el cual se basa primero en la Comisión Nacional de Atención Inmediata, en el cual el Poder Ejecutivo debe crear una Comisión Nacional de Atención Inmediata integrada por representantes de los diversos sectores involucrados en la administración de justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil. Esta comisión debe tener como objetivo la coordinación de acciones para la implementación de las medidas propuestas. Como segundo punto tenemos el protocolo de coordinación, en el cual se debe establecer protocolos de coordinación entre las diferentes instituciones que intervienen en la atención de víctimas de violencia de género, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estos protocolos deben definir claramente los roles y responsabilidades de cada institución, y en los cuales se establecen mecanismos para la derivación oportuna de los casos. Y como por último, y no menos importante, las campañas de sensibilización. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con la sociedad civil, deben desarrollar campañas de sensibilización a la población sobre la importancia de la atención inmediata en la administración de justicia, especialmente en casos de violencia de género. Estas campañas deben incluir información sobre los derechos de las víctimas, los mecanismos de denuncia y la disponibilidad de los servicios de apoyo. Continuando con la exposición, hablaré sobre el monitoreo y la evaluación. Es importante establecer sistemas y procedimientos para de esta manera poder monitorear y evaluar el progreso y el impacto a largo plazo para garantizar el éxito del programa. A continuación, voy a mencionar 6 elementos claves para que ello funcione. El primero es definir los objetivos e indicadores clave de desempeño. El segundo es seleccionar las herramientas y metodologías adecuadas. El tercero es establecer un cronograma de monitoreo y evaluación. El cuarto es comunicar los resultados. Quinto es utilizar los resultados para poder tomar medidas correctivas. Y por último es documentar todo el procedimiento.
El monitoreo de evaluación tiene la característica de ser definiciones de indicadores. Son recolección de datos, son análisis de datos, son informes y presentaciones, y eso conlleva a tomar decisiones. Los beneficios de ello es que habrá una reducción de la impunidad y reincidencia delictiva, habrá mayor acceso a la justicia, las víctimas se sentirán más protegidas y generarán más confianza al Estado de Derecho. Este proyecto tiene 3 fases. El primero es a corto plazo, que es la planificación y el inicio, que es básicamente establecer objetivos SMART, desarrollar los indicadores de resultado y establecer un plan. A mediano plazo es la ejecución, que es ya la implementación del plan como tal, es analizar los datos, comunicarlos y realizarles ciertos ajustes. Finalmente, a largo plazo ya es el cierre y la evaluación final, el cual hablará sobre evaluar el impacto, documentar las lecciones aprendidas y comunicar los resultados finales. Como último punto, hablaré sobre la comunicación y difusión de los resultados. Compartir los resultados de las estrategias contra la violencia de género es importante. Permite de esa manera generar una conciencia social y movilizar a diversas personas y actores para poder concientizar y construir una sociedad libre de violencia. Estas estrategias, hay estrategias para llevar a cabo la comunicación y la difusión de resultados, las cuales sería brindar una definición al público objetivo para poder concientizar lo que es la violencia de género. De esta manera, al menos intentar erradicarla o al reducir el porcentaje de violencia de género, seleccionar canales de comunicación adecuados y que llegue a más gente. El tercero es la elaboración de mensajes claros y concisos. Es realizar la promoción activa de los ciudadanos. Y por último, es realizar la evaluación y monitoreo del caso. Eso sería todo. Gracias.